En este video vamos a ver ANOVA. ¿Qué es ANOVA? Es análisis de varianza. Entonces este es un caso especial donde vamos a tener más de dos muestras. Ya hemos visto que con las pruebas T podemos comparar la media de una o dos muestras, pero hasta ahí hemos llegado. ¿Qué pasa cuando queremos comparar más de dos muestras? Aquí es donde la ANOVA o análisis de varianza entra en juego. Entonces tenemos el ejemplo aquí en la diapositiva donde tenemos tres muestras, cada una con su distribución, y entonces si quisiéramos determinar si esas tres muestras son iguales o pueden provenir de la misma población, entonces tenemos que usar el análisis de varianza. La prueba T es un caso especial de ANOVA con solo dos grupos. Uno puede realizar una ANOVA con los datos de una prueba T. Va a ser un poco diferente cómo se reporta, pero el resultado siempre debiera ser el mismo. Entonces el análisis de varianza, aunque el nombre dice varianza, lo que hace es comparar medias de diferentes muestras. Ahorita vamos a ver por qué se usa el nombre varianza. Entonces aquí hay varios tipos de ANOVA. Aquí vamos a ver el más básico, que es el que se llama ANOVA de un factor, en inglés one way ANOVA, y analiza la probabilidad de que la media en más de dos muestras provienen de poblaciones con la misma media, una población de la misma población. Entonces un par de ejemplos: podemos tener el porcentaje de turmalina, que sería nuestra variable, en rocas graníticas, entonces sería nuestro factor. Tenemos la salinidad de agua de mar a diferentes profundidades y la permeabilidad en diferentes suelos. Entonces siempre que tengamos dos o más muestras, pero especialmente cuando tenemos más de dos, entonces cuando tenemos que recurrir al análisis de varianza. La hipótesis nula va a ser que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna es que al menos una de las medias es diferente. Si rechazamos H0, lo único que nos dice es que por lo menos una es diferente. Y si le rechazamos H0, entonces tenemos que realizar análisis posteriores para determinar dentro de cuáles muestras, dentro de cuáles grupos se encuentra esta diferencia. Entonces comparamos la media de diferentes muestras. ¿Por qué no hacemos varias pruebas T? Bueno, primero, si tenemos muchas muestras, entonces la cantidad de ensayos se vuelve muy grande. Y además el factor más importante es que se va a inflar el error tipo 1, nuestro alfa. Se va a inflar de acuerdo a esta fórmula y con los ejemplos que aparecen en la tabla. Entonces en el caso típico que tenemos dos muestras, tenemos solo una comparación, entonces el error tipo 1 alfa es 0.05. Si empezamos a incrementar el número de muestras, nuestro número de comparaciones incrementa y la probabilidad de que cometamos un error tipo 1 entonces incrementa. Entonces eso quiere decir que hay más posibilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no hay que rechazarla. Entonces el realizar varias comparaciones es desventajoso desde el punto de vista de tiempo y de error, y entonces por eso procedemos a hacer este análisis de varianza. Ahora, ¿por qué se le llama análisis de varianza? Porque vamos a comparar dos fuentes de variación. La variación o varianza puede provenir entre las muestras, o sea, cuánto se separan las muestras con respecto a un promedio, una media general. Entonces esa va a ser nuestra primer pedazo de información, donde vamos a calcular la diferencia de la media de cada una de nuestras muestras con respecto a la media global. Lo vamos a ponderar de acuerdo al tamaño de la muestra y lo vamos a dividir entre los grados de libertad, que sería el número de muestras menos 1. En el ejemplo de la diapositiva pues sería 3 menos 1, 2. Entonces esto es para ver qué tanto se separa cada muestra con respecto a una media global. La otra variación o varianza puede provenir dentro de la muestra, o sea, la dispersión dentro de cada muestra, ¿verdad? Porque
todas las muestras van a tener una dispersión, una desviación estándar, una varianza. Entonces, esto es lo que se va a conocer comúnmente como el error. Entonces aquí comparamos o hacemos una doble sumatoria de la diferencia entre cada uno de las observaciones de cada muestra con respecto a su media, y eso después lo hacemos para cada una de las muestras, lo sumamos y lo dividimos entre el grado de libertad, que sería el total de observaciones menos el número de muestras. Que entonces tenemos la variación entre muestras comparando la media de cada muestra con una media general. Aquí estamos tratando de ver qué tanto difieren estas muestras entre sí, y aquí estamos determinando cuál es la variación dentro de cada muestra. Aquí vamos a ver el análisis de varianza como un modelo lineal. Recordémonos que cuando vimos la comparación entre los grupos, vimos cómo podíamos expresar esa comparación como modelo lineal, y bueno, en este caso cuando comparamos más de dos grupos no tiene por qué haber una diferencia. Como modelo lineal, en este caso estoy comparando tres grupos, entonces ya mi ecuación va a tener tres coeficientes, el intercepto y, por decirlo así, dos pendientes. De nuevo, mi variable x es una variable nominal donde x1 y x2 van a ser esos switches que hemos hablado. Entonces, transformando la ecuación de los tres grupos ya con los subíndices correspondientes, tenemos que el coeficiente del grupo A más x1 el coeficiente del grupo B más x2 el coeficiente del grupo C. Entonces, de manera similar, como mencioné, x1 y x2 corresponden con esos switches. Mira, como estoy comparando grupos, pues estoy intentando obtener la información de un grupo específico. No, cuando estoy analizando el grupo B, no estoy analizando el grupo C o lo dejo de lado. Igual que cuando estoy analizando el grupo C, no me estoy enfocando en el grupo B, y entonces lo saco de la ecuación en ese momento. Entonces x1 va a ser igual a 1 si estoy analizando el grupo B, o va a ser 0 lo contrario, y x2 va a ser igual a 1 si estoy analizando el grupo C, o es 0 de lo contrario. Y el intercepto siempre va a estar ahí, siempre es parte de la ecuación. El nuevo grupo A es el grupo de referencia por orden alfabético, pero yo puedo ordenarlo de cualquier manera. Entonces el intercepto nuevamente va a ser la media del grupo A. Aquí lo vemos. Entonces el grupo A, los puntos rojos, y el coeficiente del grupo A corresponde a este valor. El coeficiente del grupo B es la diferencia entre la media del grupo B con la del grupo A, y el coeficiente del grupo C es la diferencia entre la media del grupo C con la del grupo A. Entonces tengo grupo A, grupo B, grupo C, con las respectivas medias e intervalos de confianza. Mi ecuación me dice que mi variable numérica está relacionada de acuerdo a los grupos de esta forma, donde 31.5 es el intercepto. Entonces, si estoy analizando solo el grupo A, x1 y x2 es igual a 0. Entonces no tomo en cuenta B y C es igual a 0. No estoy tomando en cuenta los otros grupos. Entonces esa es la media de mi grupo A, que si lo vemos aquí, se alinean bastante bien con ese valor de 31.5. Ahora, si estoy analizando el grupo B, entonces me olvido el grupo C, pero el intercepto, el grupo A, siempre va a estar ahí presente. Entonces lo que me está diciendo esto es que la media del grupo B es 3.9 unidades inferior a la del grupo A, y eso lo podemos ver en el gráfico, donde la media del grupo A está por debajo de la media del grupo B está por debajo de la media del grupo A, y está representado, ese 3.9 negativo corresponde con este corchete y ese coeficiente negativo, porque esta media es inferior al grupo
grupo referencia del grupo A. Para el grupo C, entonces me olvido del grupo B. Y lo que me está diciendo esto es que la media del grupo C está 7.2 unidades por encima del grupo A. Si lo vemos acá en el gráfico, el grupo C está bastante por encima de los otros dos grupos. Esas 7.2 unidades corresponden con esta diferencia, este corchete, y ese es el valor de esa pendiente, de ese coeficiente para el grupo C. Como ven, aquí yo puedo obtener la media de todos los grupos a partir de mi modelo lineal, de mi ecuación, simplemente teniendo en cuenta que el intercepto va a ser siempre la media del grupo de referencia, en este caso el grupo A, y el resto de coeficientes va a ser la diferencia entre la media del grupo correspondiente con la media del grupo A. Si ese coeficiente es negativo, quiere decir que la media de ese grupo está por debajo del grupo de referencia, y si ese coeficiente es positivo, quiere decir que la media de ese grupo está por encima de la media del grupo de referencia. Lo que vamos a tener, digamos, esta es la tabla que vamos a obtener como resultado de este análisis, lo vamos a ir desarrollando, pero lo que vamos a tener en general es un valor f, una relación f, donde vamos a tener la varianza entre grupos sobre la varianza dentro de los grupos. Entonces esa varianza entre grupos va a ser la verdadera diferencia más el error, que sería esa varianza dentro de los grupos. El error es la varianza dentro de los grupos. ¿Por qué error? Porque puede ser error de medición, puede ser simplemente variación de cada una de las muestras. Entonces queremos separar esa diferencia que puede tener cada una de las muestras entre sí con respecto a una diferencia global entre esas muestras. Esta tabla que tenemos por lo general se va a desplegar de esta manera. Vamos a tener entre grupos, o nuestra variable agrupadora, dentro de grupos, que sería el error. Vamos a tener una suma de cuadrados, que va a ser simplemente esa sumatoria de diferencias, y vamos a tener los cuadrados medios, que va a ser ese valor final donde dividimos entre cada uno de los grados de libertad, y nuestra prueba F va a ser esa relación entre la variación entre grupos y la variación dentro de los grupos. Hay que recordar que la prueba F es de una cola, ¿verdad? Entonces la región de rechazo siempre va a estar a la derecha, siempre va a ser un valor extremo hacia la derecha de esa distribución. Y recordar que la prueba T independiente es un caso especial de ANOVA con solo dos grupos, como se había mencionado anteriormente, y pueden comprobar esto por medio de la relación de la F con la T, donde el estadístico F es igual al estadístico T al cuadrado. Entonces el estadístico T de una prueba T de dos grupos independientes, si lo elevo al cuadrado, debiera ser el mismo que mi estadístico F si realizo una ANOVA con solo dos grupos. Entonces ahora, como práctica conceptual, les presento estos tres casos. Solo estoy mostrando tres muestras para simplificar, y recordando que el estadístico F es la separación entre grupos sobre la dispersión entre grupos, de grupos. Entonces, si tenemos estos tres casos, ¿cuáles creen ustedes que serían el orden de relaciones F de mayor a menor? ¿Cuál de estos tres casos tiene la mayor F? ¿Cuál tiene el siguiente mayor F? ¿Y cuál tiene el F más pequeño? Entonces, esto es un ejercicio conceptual y quiero que lo realicen, pausen el video y después va a aparecer la solución. Entonces la respuesta sería F1 es mayor que F3 mayor que F2. ¿Por qué? Entonces vamos a la fórmula. Primero es la separación entre grupos. Entonces vemos que la mayor separación entre grupos está entre F1 y F3. Parece entender aproximadamente la misma separación, pero
la dispersión de cada uno de los grupos es menor en F1, entonces ese F1 va a ser mayor que el F3. Y la diferencia entre F2 y F3 es que parecen tener la misma dispersión de cada grupo, o sea, la misma desviación estándar para cada una de las muestras, pero F3 tiene una separación entre grupos mayor. ¿Sí? Entonces se puede ver por las líneas punteadas. Entonces, como tengo una separación entre grupos mayor, aunque la dispersión entre los grupos es, cada uno de los grupos es igual, entonces mi F es mayor. Entonces esa es la idea conceptual detrás de la ANOVA, donde mientras mayor sea esa diferencia, más probable es que esas muestras, o por lo menos una de esas muestras, provenga de una población con diferente media. Como para todas las pruebas hemos visto el tamaño del efecto, la ANOVA no es una excepción. Entonces aquí es donde aparece ese eta cuadrado que había mencionado antes, que se interpreta igual a un R cuadrado, que es el porcentaje de variación explicado por el efecto de los grupos. Entonces, para recordar cuáles son los rangos que se consideran pequeño, mediano, grande y cómo lo obtenemos. Este es muy sencillo de obtener una vez se tienen los datos o los resultados del análisis de varianza. Va a ser simplemente la suma de cuadrados entre grupos sobre la suma de cuadrados total. Entonces es simplemente esa relación de cuánto de esa varianza proviene de esa separación entre grupos. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo conceptual y después vamos a un ejemplo práctico. Entonces tenemos la presencia de turmalinas y queremos medir la relación entre isótopos de oxígeno. Tenemos 3 muestras con 4 observaciones cada una, entonces tenemos un total de 12 datos. Entonces, como hemos mencionado, hay 2 posibles fuentes de variación: el efecto de la localidad, o sea, el efecto de muestra, que cada muestra pues, sea diferente, y la variación dentro de cada una de las muestras, que puede provenir, en nuestro caso, diferencias en historia geológica y factores que generan esa, o que brindan ese valor, que propician ese valor, y errores en la medición. Entonces, las diferentes fuentes de variación, ponemos la variación dentro de cada localidad, entonces vamos a tener la diferencia de cada una de las observaciones con respecto a la media de cada una de las muestras. El efecto de localidad o efecto de muestra o el efecto de grupo va a ser la diferencia de la media grupal entre la media global. Entonces se compara cada una de las medias de cada grupo con respecto a la media global. Y la variación total es tomando en cuenta esos 2 factores, la variación dentro de cada una de las muestras y la variación de cada una de las muestras con respecto a esa gran media. Entonces, de nuevo, el ANOVA es una relación F, donde tenemos la varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos, tratando de separar ese grupo más error por el error. Entonces, conforme nuestro estadístico F se asemeje más a 1, entonces quiere decir que esas muestras son similares, y mientras más diferente sea de 1, quiere decir que son diferentes. Ahora el ejemplo práctico, vamos a usar las mismas 4 muestras de los granitos, pero vamos a hacerlo con el porcentaje de magnesio, de óxido de magnesio. Entonces, primero tenemos que determinar la gran media, que sería simplemente agarrar todos los datos como si fueran de una sola muestra y sacar la media global. En este caso nos da un valor de 6 con los datos que tenemos aquí en la tabla. Y después entonces tenemos que calcular la media de cada una de las muestras, que está ejemplificado aquí. Entonces, para la primera muestra es 9, segunda 6 y la última 3. Entonces después empezamos a calcular cada una de esas fuentes de variación. Entonces el cálculo de la variación dentro de los grupos
o el error, aquí no importa cuál se hace primero. Entonces vamos a hacer la suma de cuadrados de los errores, que sería cada uno de los valores de nuestra muestra menos la media muestral al cuadrado. Entonces vamos a tener 11 menos 9, 2 al cuadrado 4, 10 menos 9, 1 al cuadrado 1, y así sucesivamente con cada una de las muestras, y llego y lo sumo. Esa sería mi suma de cuadrados de los errores. La varianza del error, o el error medio del error, sería dividiendo entre los grados de libertad, que sería el total de muestras menos el número de grupos. Entonces tenemos 12 observaciones en total, menos 3 grupos, entonces nos da 9, que es este valor de acá. El cálculo de la variación en 3 grupos, entonces la suma de los cuadrados, donde la media de cada grupo menos la media global al cuadrado por el tamaño de cada uno de los grupos. Entonces tenemos 9 menos 6 al cuadrado, 6 menos 6 al cuadrado, 3 menos 6 al cuadrado. Cada uno de esos por el tamaño de grupo, que en todos los casos son 4. Y la varianza del error lo vimos entre los grados de libertad, que sería un número de muestras menos 1, que en este caso sería 3 menos 1, 2. Y entonces eso nos da la varianza entre grupos. La varianza total pues se puede sacar sumando las dos anteriores o pues con la fórmula respectiva, haciendo cada una de nuestras observaciones menos la media global al cuadrado y dividiéndolo entre los grados de libertad, que serían el total de observaciones menos 1. Entonces con los datos, con los resultados de los análisis anteriores, obtenemos esta tabla. La fuente de variación entre grupos, y entre los grupos tenemos la suma de cuadrados, los grados de libertad y los cuadrados medios. Entonces la suma de cuadrados entre grupos nos da 72, con los grados de libertad y los cuadrados medios es 72 entre 2, que nos da 36. La fuente de variación dentro de grupos o el error nos da una suma de cuadrados de 30, grados de libertad de 9, y 30 entre 9 nos da 3.3. Nuestro estadístico F va a ser ese 36 entre 3.3, 10.8, y el valor P correspondiente a ese estadístico F sería 0.004. Ese valor P no lo calculamos a mano, se saca en R, y entonces tenemos nuestro F crítico también, que sería el F al 5%, digamos, si ese es nuestro nivel de significancia, con los grados de libertad 2 y 9, los grados de libertad entre grupos y los grados de libertad dentro de grupos. Entonces buscamos cuál es el F al alfa que estamos queriendo hacer nuestro análisis con esos grados de libertad, y en este caso nos da 4.26. Veamos que nuestro F es mayor que el F crítico, rechazamos H0, y también el P es menor que el alfa, y entonces rechazamos H0. Entonces, ¿cómo reportamos esto? Esta sería la primera parte, porque como obtuvimos un resultado significativo, tenemos que realizar análisis posteriores. Entonces, esta primera parte se reporta de la siguiente manera. El contenido de óxido de magnesio difiere significativamente entre Mount Mica 9%, Sebago Batholith 6% y Black Mountain 3%, con un análisis de ANOVA de un factor con un estadístico F 10.8 con 2 y 9 grados de libertad, que nos da un valor P de 0.004. El tamaño del efecto es grande, con un eta cuadrado de 0.706 y un respectivo intervalo de confianza. Entonces, recordando cómo calculamos el eta cuadrado,
la suma de cuadrados entre grupos entre la suma de cuadrados total, que sería 72 entre 102, y entonces eso nos da aproximadamente un 71%. Entonces eso quiere decir que la variación de óxido de magnesio está explicada en un 71% por el efecto de grupo, el efecto de muestra. Podemos generar ciertos gráficos para reportar nuestros resultados también. Lo más significativo podría ser la media con el intervalo de confianza para cada una de esas medias, y cómo obtuvimos un valor general significativo, lo que se le llamaba un omnibus F. Entonces tenemos que realizar análisis posteriores porque no sabemos dentro de cuáles muestras son diferentes. Puede que todas son diferentes, o puede que la diferencia sea solo entre una comparación y la otra. Entonces tenemos que realizar esos análisis posteriores que se conocen como post-hoc test, y lo que es una serie de pruebas independientes donde se ajusta el error tipo 1. La corrección más común es la Tukey HSD, que el HSD es Honestly Significant Difference. Hay otras, pero la más común es la de Tukey, esa es la que vamos a ver. Entonces, lo que hace Tukey es simplemente realizar pruebas T ajustando por el error tipo 1. Entonces, el resultado que vamos a tener va a ser la diferencia entre cada una de esas comparaciones, que es lo que tenemos acá. Nos va a dar un intervalo de confianza para cada una de esas diferencias, y nos va a dar un valor P ajustado. Este D lo calculé yo después. Entonces esta primera parte de la diferencia hasta el valor P es lo que nos da el análisis de Tukey. Y entonces este valor P lo podemos interpretar de nuevo a nuestro nivel de significancia, o a nuestro alfa de 0.05. Y también podemos hacer también la hipótesis, el análisis de hipótesis, sacar la conclusión con los intervalos de confianza. Y podemos graficar eso también para hacerlo más fácil. Entonces tenemos nuestras diferencias, nuestros intervalos, nuestro valor P. Si lo graficamos, entonces vemos que realmente la única diferencia significativa está entre Black Mountain y Mount Mica, que son los que tienen precisamente las diferencias más grandes. Era la que tenía diferencia entre 9 y 3. Por eso la diferencia entre ellos es de 6. Nos da una diferencia, un intervalo de confianza de la diferencia de menos 9 a menos 2. Ven que los otros dos intervalos contienen a 0, entonces no son significativamente diferentes. El valor P en esos dos casos es mayor a 0.5. Y nuestro tamaño de efecto, que este es como calcular nuestro tamaño de efecto para pruebas T. Entonces en el caso significativo nos da 3.28 con un intervalo de confianza que no contiene 0. En los otros dos casos nos da un tamaño de efecto grande, pero el intervalo de confianza para el tamaño de efecto contiene a 0, entonces es posible que no haya un efecto. Entonces esto sería cómo realizar y cómo analizar el ANOVA cuando tenemos más de dos muestras y queremos hacer una hipótesis, una inferencia acerca de la media.